Esta semana estamos leyendo Parashat Re'eh. Siempre esta Parashá cae o en Shabbat Mevarchim, el mes de Elul, o en Shabbat Rosh Chodesh Elul. Entonces, obvio que, como hablamos ya muchas veces, que todo es Hashgacha Pratit, especialmente los Parshiot de la semana. El hecho que Parashat Re'eh siempre cae en esta época tiene que tener una conexión muy profunda con el mes de Elul. Entonces vamos a hablar hoy de una mitzvah que hay en este parashá, en Parashat Re'eh, que esa mitzvah está relacionado con el tiempo, con el Chodesh Elul, que estamos ahora, el último mes del año, el mes de Cheshbon HaNefesh y Teshuvah de todo lo que uno hizo durante el año, y el mes de preparación para el año que viene. Entonces la mitzvah que vamos a elegir entre muchos mitzvot que hay en Parashat Re'eh es mitzvah tzedakah. En esta parashá tenemos la mitzvah, uno de los mitzvot más importantes que tenemos en la Torah, la mitzvah de tzedakah. La Torah habla con detalles y dice que vamos a tener, que va a haber pobres en nuestras comunidades. Y la Torah dice, abrí tu corazón, patoach tiftach et levavcha lachija avión. Uno tiene que abrir su corazón para su hermano, el pobre que necesita. Y después también dice, naton titen, que uno tiene que dar, naton titen, dar para el pobre sus necesidades, dinero o otras necesidades que tiene. Y entre eso también está el pasuk que dice, lo te ametz et levavcha, uno no debe cerrar el corazón, uno no debe cerrar sus manos. Quiere decir que acá hay un mitzvah taseh y hay mitzvah lo taseh. El mitzvah taseh es abrir el corazón, abrir las manos y dar, y la mitzvah lo taseh, no cerrar el corazón y no cerrar la mano de la persona, de nuestro hermano. La mitzvah de tzedakah, conectándolo con el tiempo que estamos ahora, es obvio. Uno de los Rashei Tevot del mes de Elul, sabemos que Elul tiene diferentes Rashei Tevot relacionado con el tema que Elul es el último mes del año, mes de reparación, mes de Teshuvah, mes de Tikkun por todo el año. Entonces tenemos en este mes diferentes Rashei Tevot que están traídos en los libros. Uno de ellos es el Rashei Tevot Ish lere'eyu umatanot laevionim. Aleph Lamed Vav Lamed Elul Ish lere'eyu umatanot laevionim. Que eso es un pasuk en Megilat Esther, la mitzvah de Mishloach Manot y darle regalos a los pobres, y justamente los 4 letras Elul insinúan esa mitzvah de darle regalos al pobre. Entonces acá tenemos el kesher con el mes de Elul. Lo que es interesante es qué palabras del pasuk están elegidos, y esto es algo que no es casualidad. ¿Por qué justo esos 4 palabras? Ish lere'eyu, una persona a su compañero, esas 2 palabras es la mitzvah de Mishloach Manot. Como el pasuk dice, Mishloach Manot Ish lere'eyu umatanot laevionim. Entonces lo que surge es muy interesante, que el Rashei Tevot de Elul es 2 palabras de la mitzvah de Mishloach Manot, las palabras Ish lere'eyu, una persona a su compañero, y luego umatanot laevionim es la mitzvah de matanot laevionim. La pregunta es, ¿por qué es así? Obvio, el Rashei Tevot suena bien, pero no hay casualidad. ¿Por qué justo las 2 palabras de Ish lere'eyu y después recién umatanot laevionim, los regalos al pobre, que es el tema de tzedakah? Eso es una pregunta que lo vamos a explicar más adelante en el shiur. Otro punto relacionado de que Elul y tzedakah es lo que está escrito en Kabbalah, que cada mes tiene un pasuk que pertenece a ese mes. Es sabido que en cada mes tiene el nombre Yud Kei Vav Kei con otro
con otro anagrama, quiere decir con otra forma de letras. A veces es Yud Kei Vav Kei, Yud Vav Kei Kei, Vav Kei Yud Kei, Kei He Kei, Vav Yud. Las 4 letras del nombre sagrado de Hashem se puede armarlo en 12 maneras que corresponde a los 12 meses del año. Cada Rashei Tevot, cada uno de los 4 letras en su forma, tiene también un pasuk. En todo en la Torah tenemos psukim, en Tanaj, tenemos psukim que también tiene esos 4 letras y con diferentes órdenes, y ahí cada mes tiene ese pasuk. Es un tema cabalístico que está traído en los libros. El mes de Elul está escrito que cuál es el Rashei Tevot del mes de Elul, es Utzdaka Tihiye Lanu Ki, es el Sofei Tevot. Las últimas letras de esos 4 palabras, es un pasuk en Vaet Hanan. Y ahí dice, Utzdaka Tihiye Lanu Ki Nishmor Lasot, va a ser tzedaká para nosotros el cumplir la voluntad de Hashem. Esos 4 palabras, Utzdaka Tihiye Lanu Ki, el Sofei Tevot, la última letra de cada una de esas 4 palabras, tiene Yud Kei Vav Kei con un orden especial, y esto es el pasuk de Elul. Entonces acá de vuelta vemos que el pasuk de Elul es la mitzvah de Tzedakah. Esto es Medrashim y libros, Mefarshim. También existe un halajá. En halajá está traído que en estos días que estamos ahora entrando en días de Teshuvah, empieza en Elul, sigue Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur, son días donde uno tiene que aumentar, especialmente Tzedakah. El Rambam lo dice sobre Aseret Yemei Teshuvah, que son días donde uno tiene que aumentar, como son días de Teshuvah, días de juicio, que Hashem juzga a todo el mundo, son días donde uno tiene que aumentar en buenas acciones, en Tfilá, en Tajanunim, etc. Y el Rambam enfatiza especial que por eso el minag de Am Israel de siempre, que en estos días aumentan mucho en Tzedakah. Entonces vemos que también tiene un tema lógica, el tema de la Tzedakah en esta época. Entonces vamos primero a hablar un poco lo que nos enseña la parashá sobre la mitzvah de Tzedakah. Obvio que mitzvah de Tzedakah hay mucho para hablar. Nos tenemos que concentrar por lo menos en algunos puntos iniciales que están relacionados también con los psukim de la parashá de la semana. Y después lo vamos a volver a conectar con el tiempo, con el mes de Elul, como hablamos. Entonces, ¿qué encontramos en la parashá? Encontramos, como dijimos, el pasuk Patoach Tiftach y Naton Titen. Es interesante que en todos los psukim de Tzedakah que hay en la parashá hay doble expresión. Naton Titen, Patoach Tiftach, Haser Tehaser, Barech Yevarechecha. Tanto en la mitzvah lo que uno tiene que dar, dice el doble, y tanto en la recompensa también dice el doble. Barech Yevarechecha, bendecir te va a bendecir. Muchas veces figura en esta parashá palabras que son palabras parecidas que la Torah lo repite 2 veces. ¿Cuál es el tema del doble y por qué lo repite 2 veces? Rashi explica sobre Naton Titen o sobre Patoach Tiftach. Dice Rashi que lo que está escrito también en el Medrash, que eso significa muchas veces. Aunque uno ya dio Tzedakah una vez y ya dio Tzedakah otra vez, viene la halajá y dice en Tzedakah no hay límites. Una vez y otra vez. Hasta como la Shon de Rashi es 100 veces. Rashi sobre las palabras Naton Titen, dice Rashi afilo mea peamim, 100 veces. Sobre las palabras Patoach Tiftach, Rashi dice afilo kama peamim. Es interesante esa diferencia, porque cuando Rashi trae el Patoach Tiftach, Rashi dice kama peamim, y sobre Naton Titen, Rashi dice mea peamim. ¿Cuál es la diferencia entre esa? Parece ser una expresión de palabras, pero hay una diferencia interesante. ¿Cuál es la diferencia en general entre esas 2 cosas? Entre Patoach Tiftach, abrir, abrirás, y Naton Titen, dar, darás. ¿Cómo es el tema de abrir y dar? ¿Cuáles son estas 2 mitzvot que hay en esas 2 palabras? La explicación de eso es basado en lo que dice la Gemara en Baba Batra.
El tema de Tzedakah en la Gemara está en diferentes lugares, pero principalmente en Baba Batra, en Daf Yud. Alrededor de ese Daf hay como un Daf o dos Dafim en la Gemara que trae diferentes Mamarei Chazal y temas muy importantes sobre la mitzvah de Tzedakah. Y ahí la Gemara dice que en la mitzvah de Tzedakah hay dos cosas. Hay una mitzvah de dar Tzedakah y hay una mitzvah de hacerle sentir bien al hombre cuando le das tzedakah. Esto la Gemara lo dice como está la mitzvah de dar tzedakah y la mitzvah de mefaiso. La Gemara dice que uno que da tzedakah tiene 6 bendiciones. Trae psukim de los profetas que si uno da tzedakah, por dar tzedakah a un pobre, Hashem te bendice con 6 bendiciones. Y el que le mefaizó significa que le das con cariño, con cara linda, le haces sentir bien, le decís una palabra de consuelo, una palabra del corazón al pobre cuando le das. Ese piyus recibís 11 bendiciones. Por eso el mefaizó tiene un tema adicional que es 11 brajot en comparación al dar solo, que es solamente 6 brajot. Entonces, como la mitzvah de tzedakah incluye 2 partes, la parte concreta del dar y la parte emocional de darlo en forma de cariño y con el corazón, por eso la Torah también lo pone en esas palabras. Patoach tiftach, el tema de abrir tiene que ver más con lo emocional, el corazón. Abrir es hacerlo con amplitud, con alegría, con sonrisa, a pesar que cuesta. Tzedakah es dinero propio que yo trabajé duro y lo gané para mí, podía usarlo para mi familia, mis necesidades, y a pesar de eso le doy, y lo doy con cariño. Patoach tiftach. En cambio, el naton titen, hablar de dar, eso es la parte concreta. Obvio que solamente sonreír es importante, hacerle sentir bien, pero si uno también tiene la posibilidad y Hashem te dio dinero, es para compartir y dar. A las dos cosas se necesita y uno complementa a la otra. Según eso, también vamos a entender por qué Rashi cambia la expresión. Cuando Rashi habla de dar, dice 100 veces. Cuando Rashi habla de abrir, dice muchas veces. Kama pamim. La diferencia es obvia. Por un lado, la Torah lo que nos quiere decir, justamente con decir 2 veces la misma palabra, como dijimos, es para decir no solo 2, es para decir mucho, infinito. Hay que dar sin límites, siempre dar y volver a dar. La mitzvah de tzedakah no tiene fin. Esto es el tema de Natón, como dice el Rambam. El Rambam en su libro sobre Mishnayot, en Pirusha Mishnayot, el Rambam explica que la palabra Natón, cuando dice Natón, patoach, en hebreo, esa palabra es una palabra que viene del shoresh, es el verbo, es la raíz. Natón titen, titen es acción, natón es la palabra, es el verbo mismo, es la raíz de la palabra. No se refiere a lo que uno tiene que hacer. Como habla de la raíz, quiere decir que acá la mitzvah de tzedakah tiene que llegar de la raíz. La raíz significa de lo más profundo de la persona, de la raíz de su alma. En el dar de la mano es un dar limitado, pero cuando uno pone la raíz de su alma en el dar, es un dar sin límites. Va a dar y volver a dar y volver a dar. Pero justamente acá está la diferencia, que en el nivel concreto del dar, puedes dar y dar y dar, pero siempre tiene algún límite, porque justamente la persona es limitada y su dar también es limitado, por eso dice el número 100. Pero cuando se trata del emocional, del sentimiento, el sentimiento no tiene límites. El sentimiento de amor y cariño y hacerle sentir bien a la otra persona, y en eso Rashi no quiere limitarse con el número 100. Por eso Rashi dice, kama pamim, que kama puede ser kama, bekama, mucho y mucho y mucho, sin limitaciones. Y esto es, por un lado, la mitzvah que la Torah nos está enseñando cuánto hay que dar y en qué forma hay que dar. Después está el pasuk en la parashá de esta semana, en verdad es antes en la parashá, que es hacerte hacer. Hacerte hacer, es literalmente ese pasuk habla sobre la mitzvah de maaser. Hacerte hacer et kol tevuat zareja yotzei hasadeh shana veshana. Ese pasuk es un pasuk que habla sobre la mitzvah de maaser. ¿Y qué maaser? Maaser del campo.
que uno tiene que sacar 10% del campo y hay que sacar de eso, hay Maser Sheni, Maser Ani y diferentes Maserot que había que dar a los Levim, que había que dar a los pobres, que había que llevar a Jerusalén, que no vamos a entrar en todos los detalles, los alajot están en la parashá de esta semana. Entonces, literalmente ese pasuk no habla de tzedakah, habla de los maserot, de 10% que hay que sacar de la comida. Pero de ahí los jajamim también aprenden la mitzvah de maaser ksafim. Así como hay que sacar 10%, un décimo de las frutas, de la cosecha, también del dinero. Una persona gana el sueldo, el dinero que uno gana, o recibe regalo, que sea las cosas que la persona tiene, cualquier dinero que entra a la persona, tiene que sacar de eso 10% y darle a pobres, a necesarios, que eso es la mitzvah de Maserot, que incluye Maser Ksafim. Hasta hoy en día el tema de Maserot es un tema muy, muy importante. Entonces dice la Gemara sobre eso, Amar Rabbi Yohanan, hacerte hacer, porque la Torah dice 2 veces hacerte hacer. Y acá no podés contestar lo mismo que dijimos antes. 100 veces, 1000 veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque justamente la Torah mismo te pone un límite. Dice que acá la mitzvah es 10. Entonces acá no puede decir hacerte hacer muchas veces. Es un solo maaser de cada regalo, de cada cosecha o de cada dinero. Entonces acá no podemos explicar lo mismo. Por eso dice la Gemara, Rashi lo trae a Amar Rabbi Yohanan, hacerte hacer bishvil shetitasher. Una persona tiene que sacar 10% para recibir riqueza. Acá, según ese Mamar Hazal, según esa explicación de la Gemara, la palabra teaser es como si fuera teasher. El sin cambia en shin y Memele se explica al pasuk, vos pones 10% bishvil shetitasher, que Hashem te da a través de eso una riqueza, vas a recibir mucha riqueza. Y a pesar que, entonces esto es el hacerte, y eso a pesar que uno debe cuidarse, no hacer las cosas para beneficios propios. Siempre cuando hablamos de todos los mitzvot, uno tiene que hacer los mitzvot leshem shamayim, uno tiene que hacer la mitzvah para Hashem, por la mitzvah, y no buscar intereses y recompensas propias. A pesar de eso, dicen en los diferentes libros, etc., el Baal Shem Tov lo trae también, que la mitzvah de tzedakah es única, es diferente. Que la mitzvah de tzedakah es una mitzvah donde uno puede dar tzedakah con el objetivo para recibir riqueza. Y Hashem también nos promete que se va a cumplir. Hacer bishvil shetitasher, que afilu si la persona tuvo intención, que dio el maaser con la intención que quiere recibir recompensa y riqueza, Hashem te promete que lo va a dar. Y eso se aprende de un pasuk que está en los profetas, en Malachi, si no me equivoco. El pasuk dice, ahí, Hakadosh Baruch Hu le pide al Bnei Israel, aviu et maaser el bet Hashem. El profeta dice, traigan el maaser a la casa de Hashem. Y Hashem dice, ubechanuni navezot, póngame en prueba. El único lugar donde la Torah dice, póngame en prueba. Hashem dice, póngame en prueba. Bejanuni nabazot. Si eso va a ocurrir, que ustedes van a dar 10% de su ganancia, yo les prometo que voy a abrir, eftach lachem, arubot hashamayim, yo les voy a abrir los arubotes, como si fuera chimeneas, los tesoros del cielo. Varikoti lachem berachá ad blidai. Voy a vertir a ustedes bendiciones sin límites. Esa famosa canción que sabemos en Chabad, tenemos el Nigun, que algunos dicen, Rebbe dijo que es un Nigun todavía de la época del Alter Rebbe, o del Alter Rebbe mismo, o los Hasidim del Alter Rebbe. La famosa canción, Varikoisi lochem brocho, ad belidai, ad belidai, ad belidai. Ese Nigun es
Lo que el Rebbe siempre cantaba en los Fabrengens, casi todos los Shabbatot, me acuerdo, tuve escucharlo en la boca del Rebbe muchas veces, Varikoisi lochem brojo, que es la bendición que Hashem dice, voy a vertir, Varikoisi, que es como cuando uno vierte de una botella, bendiciones sin límites. Entonces de acá se aprende la grandeza de la mitzvah de Tzedakah, que Hashem dice, póngame en prueba, vos ocupate de cuidar la mitzvah de Maaser y yo me ocupo a darte no algo, sino riqueza. Bishvil shetitasher. Eso es algo único. La Gemara en Masejet Brachot trae ese pasuk y la Gemara dice sobre eso que trae ese tema que uno puede poner a Hashem en prueba en esa mitzvah, etc. Y la Gemara trae ese pasuk Varikoti lachem bracha ad blidai y la Gemara explica qué significa ad blidai, que es ad blidai, hasta sin límites. La Gemara agrega una explicación más y dice ad blidai es h ivlu sifsotechem milomar dai. Se van a cansar los labios de decir la palabra dai. Quiere decir que va a haber tanta abundancia, tanta amplitud, que no vamos a decir dai, suficiente, y no vamos a cansar de decir dai porque va a haber una braja sin límites. ¿Cuál es la explicación de esa Gemara? Muy interesante explicación que hay del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov hace una pregunta muy simple. Aparentemente, como explican todos los Mefarshim, lo que la Gemara dice es que cuando si una persona da mucho tzedakah, Hashem le da, a la persona da tzedakah 10%, Hashem le paga con riqueza hasta que se le va a, como se dice, ivlu siftotechem, hasta que los labios se van a cansar, o más, mejor dicho, se van a deshacerse de tantas veces decir dai, basta. Pregunta el Baal Shem Tov, la palabra dai no se dice con los labios. Una pregunta muy simple. La palabra dai, uno no usa los labios. Sabemos que las letras, hay letras que uno tiene que usar labios, hay letras que uno usa la lengua, los dientes, para dar. Son diferentes letras que salen en diferentes lugares de la boca. Justamente esas dos letras, Dalet Yud, que es la letra Dai, son letras que no tienen que ver con los labios. Entonces, ¿qué significa que se va a deshacer, se va a cansar los labios? Si los labios nunca se cansan de la palabra Dai, porque no son palabras que pertenecen a ese órgano, a los labios. Pregunta simple del Baal Shem Tov. Contesta el Baal Shem Tov, justamente es la que la Gemara dice. Diciendo dai, basta, porque tengo suficiente, la palabra dai, por no tener que usar los labios, porque son letras que no pertenecen a los labios, por eso mismo los labios se van ivlu. Ivlu es como más, la palabra más traducción, más literal es pudrir. El no usar esos labios, porque lo único que digo es dai, justamente ivlu sifzotechem, los labios se van a, digamos, pudrir, se van a de no usar en los labios, porque solo dai voy a decir, esto es lo que la Gemara se refiere. Es una linda explicación del Baal Shem Tov. Pero volviendo al simple perush de la Gemara, ¿qué es lo que la Gemara está tratando de decir acá con esa expresión? Con esa Gimore, ¿qué es lo que el pasuk nos dice? Hay una explicación maravillosa que Reb Nochem Chernovler, en su libro Meor Einaim, uno de los grandes alumnos del Baal Shem Tov, Reb Nochem de Chernobyl, él trae una explicación maravillosa que escuchó de Rab Zushe de Anipoli. Todos conocemos de los alumnos del Magid de Mezrich, había uno de los grandes tzadikim, Rab Zusha de Anipoli. Rab Zusha, el hermano de Reb Elimelech Milishensky. Que Rab Zusha Anipoli dice esa explicación, que en general los brachot de Hashem tienen dos formas. La brachot de Hashem, para que puedan bajar a este mundo, tienen que bajar por diferentes tzimtzumim, tienen que pasar por diferentes filtros
tzimtzum, porque el mundo no es apto para recibir todo eso. Y cada tzimtzum genera otro tzimtzum. La brajá de Hashem arriba es infinita y grande, es enorme, pero para poder relacionarse con el mundo acá, con la persona, baja en diferentes limitaciones y recipientes y vestimentas. Y las vestimentas que la persona le agrega también por sus cosas hasta que llega acá a este mundo ya es muy materializada y muy limitada. Pero obvio que la brajá de Hashem también puede venir de un lugar sin límites, porque la brajá en su esencia no tiene limitación. ¿De qué depende si la brajá va a venir con vestimentas limitadas o sin vestimentas limitadas? Depende de la persona. Si la persona le falta bitajón, si la persona es muy limitado y todo el tiempo cuenta cada moneda y mira y que hace cuentas y cuando da y todo un trabajo para él, está muy limitado en todas sus cosas y todo el día piensa cuánto tengo que ganar, etc. Las limitaciones que uno pone, especialmente la falta de bitajón y entrega y en las manos de Hashem, hace que la persona está en un tzimtzum. Entonces de arriba también la brajá viene con vestimentas con tzimtzum. El momento que la persona se deja entregarse a Hashem, se entrega de forma completa, tiene bitajón enorme y sabe que todo la brajá de Hashem, que Hashem no tiene límites. Y eso, ¿de dónde se ve eso en la tzedakah? Cuando la persona da tzedakah y le da con todo el corazón, le da tzedakah con todo el corazón, es que la persona sabe que Hashem es el que da, entonces lo que tengo yo no es mío, es para repartir y compartir y para dar a los demás. Entonces eso es lo que dice. Hacer bishvil shetitasher. Cuando una persona da maaser, da tzedakah con todo el corazón, como hablamos antes, con todo el bitajón, él rompe los límites propios, de arriba también se rompen los límites. Y de eso es lo que dice la Gemara, el pasuk, varikoti, dice el Reb Zusha, que la palabra varikoti es también como dice arik harbi, en Az Yashir, en la Torah, que significa sacar la espada de su tapa, de su vestimenta. La idea acá es sacar todas las vestimentas, arikoti lachem brajá, la brajá sin vestimentas, una brajá sin tzimtzumim, una brajá sin límites. Y eso es lo que la Gemara dice, achivlusif totechem milomar dai, que la persona de tanto ashpa que ya no puede contar más. Cuando una persona recibe un sueldo limitado, sabe exacto, gané tanto, tiene números, gané tanto y cuenta, tengo $100, 200, 300. Pero cuando acá se trata de una brajá que no tiene vestimenta límite, la persona pierde la cuenta, deja de contar. Y si deja de contar, entonces esto es la idea, dice, basta, ya no sé cuánto tengo. Eso si blusif sotejem, lo más da y que la persona se va a cansar de contar, entonces ya no va a contar más y la brajá va a estar sin limitaciones de números limitados. Entonces esto es lo que tenemos acá, un tema que es muy importante de saber y aprender, y es algo real, es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. El Rebbe habló de eso muchas veces, que saber que cuando uno da tzedakah, Hashem devuelve muchas veces más y sin límites. Y acá viene también un pirush del hermano Reb Zusha, Reb Elimelech Milizhensk, que él dice acá, hacer et kol tevuat zaraja. La Gemara, el pasuk dice, hacer et kol tevuat zaraja. Hay que sacar 10% de todo tuat zareja, de toda la cosecha. Dice Reb Elimelech que el pshad del pasuk es hacer, cuando vos sacás en el ahora 10% de todo tu cosecha, la Torah te prometa que te hace próximo año, cuando vas a tener que sacar más, va a ser et kol tuat zaraja. Lo que este año era nada más 10% de esa cosecha, el año que viene eso va a ser toda
la cosecha de este año va a ser 10% del próximo año. O sea que el próximo año vas a ganar 90% más de lo que ganaste este año. Y así cada año, lo que este año era Kol Tevu Atzareja, este año era todo, el próximo año va a ser el 10% y el todo va a ser 90 veces más. Y así cada año va a crecer más y más esa riqueza. Y eso es la brajá que Hashem nos está diciendo, me pueden comprobar, cuando uno toma esa iniciativa, esa decisión de cumplir la mitzvah de tzedakah, especialmente la mitzvah de maaser, Hashem lo devuelve con amplitud. Un punto más a agregar sobre el tema de maaser, que hablamos acá de 10%, pero sabemos con lo que dice la Gemara, que 10% es lo mínimo. Uno tiene que tratar de dar más que 10%, hasta que la Gemara dice que hay que dar hasta 20%, un homesh, un quinto de las ganancias. El lashon de la Gemara es amevasbez al yevasbez yoter mi homesh. Uno quiere mevasbez, gastar tzedakah más de los 10, puede hacerlo por el corazón generoso y quiere dar más de los límites halajicas. Puede dar hasta 20%. Más que 20 ya no. Así dice la Gemara. Sobre eso sabemos dos cosas interesantes. Uno del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe en Tanya, en capítulo 10 de Igeret HaKodesh, dice el Alter Rebbe, que a pesar que la Gemara dice que no hay que gastar más que 20%, dice el Alter Rebbe, esto es nada más una persona que está todo bien en su avodat Hashem, es un tzadik, él tiene que cumplir la ley de esa forma. Pero una persona que tiene cosas que tiene que reparar, temas de teshuvah, temas de perdón, de arrepentimiento, de pecados, cosas que hizo mal, y él tiene que traer tzedakah, porque el Alter Rebbe nos enseña que la forma de reparar cosas que uno tiene que reparar de sus temas que hizo mal es a través de tzedakah también. Ahí no hay límites. Ahí no hay límites ni de 20%. Puede dar mucho más también. ¿Por qué? Dice el Alter Rebbe, muy simple. Se trata de salud. La tzedakah acá es como curar el alma. Así como cuando se trata de curar el cuerpo. Una persona, Dios libre que no pase con ninguno, cuando hay una enfermedad, una persona no se fija las cuentas, voy a gastar 10 o 20, gasta lo necesario, que no tengamos que tenerlo, pero cuando es necesario uno gasta sin límites para traer curación. Si es así con el cuerpo, cuanto más con el alma, sabiendo que la tzedakah es la curación del alma del Yehudi, entonces cuando se trata de teshuvah, ahí no están todas esas reglas de 10, 20, y vejol asher laish yiten be'ad nafsho, y todo lo que uno tiene que regalar por su corazón, darle por su alma, por su vida, darle sin limitaciones. La mitzvah de tzedakah acá pierde todos los límites. Y quiero agregar acá, hablando de este tema, que el Rebbe en su último Fabrengen que tuvimos hasta ahora, el Shabbat Vayakel del año 5752, 1992, el último Fabrengen del Rebbe hasta ahora, ahí el último Sijá, las últimas palabras que escuchamos del Rebbe, habló de este tema. Justamente era Parashat Shkalim, el Rebbe habló del tema de tzedakah, y el Rebbe terminó el Fabrengen diciendo que a pesar que hay un din de 10, son 20, pero cuando se trata de salvar un alma, para salvar vida, uno tiene que poner todo su corazón y todo su alma y sin cálculos, dar tzedakah, sin heshbonot. Eso es un punto basado a lo que el Alter Rebbe dice en Tanya. Con todo eso, lo que hablamos sobre el tema de tzedakah, vamos a volver ahora y ver cómo todo esto está relacionado con, como hablamos, el mes de Elul, o con el pasuk, Ish lere'ehu matanot la'evyonim. El Rebbe explica por qué justamente la mitzvah de tzedakah es tan importante en esta época. Pashtu simple es, como dice el Tanya, Igeret HaTeshuvah, el Alter Rebbe explica que la mitzvah de tzedakah es la forma de pedir perdón. Tanya dice que después que la persona retornó, aceptó de vuelta el yugo de Hashem, se arrepintió de sus pecados, para limpiar que no queda ninguna mancha. Antes había un tema de ayunos. Hoy en día nuestra generación no puede ayunar. Está el tema de tzedakah. Tzedakah tiene fuerza de limpiar todas las rajaduras y todos los temas que quedaron, todas las manchas que quedaron pegadas a la persona. Con tzedakah uno lo puede limpiar, y por eso en estos días de teshuvah hay que agregar tzedakah.
Pero hay un punto más profundo, y eso tiene que ver con lo que Hasidut nos explica, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos preparando ahora en esta etapa. Hasidut habla que estos días no es solamente días del juicio, como siempre hablan, que la Gemara dice en Rosh Hashanah, que estos días, Rosh Hashanah es el Yom Adin, que Hashem juzga el mundo y juzga a la gente. Hay un punto más profundo, que esto es la raíz de toda esta etapa, esta época, que es la coronación de Hashem como rey de Am Israel, el rey del mundo. La Gemara en Rosh Hashanah dice, Amar a Kadosh Baruch Hu dice, digan Malchuyot. Cuando un Yehudí en Rosh Hashanah dice los versículos de Melech, Hashem es el rey, coronamos a Hashem al rey del mundo. Zichronot, recuerdos, para que Hashem se recuerda de nosotros para bien. ¿A través de qué? A través del shofar. Quiere decir que todo el tema de Rosh Hashanah y el shofar es coronar a Hashem como rey del mundo. Y el Alter Rebbe explica que el mes de Elul es como el rey que está en el campo antes de la coronación, que en el campo el rey se encuentra con todo el pueblo que pueden venir a acercarse a recibir, y él recibe a todos con cara de sonrisa y cara linda, etc. Y después viene Rosh Hashanah, es el momento de la coronación. La coronación en Hasidut está explicado que es a través de una entrega. La forma que se corona al rey es cuando el pueblo se entrega en forma total, completo, una entrega total hacia el Melech. Con eso hacemos que Hashem eligen a Israel de nuevo y nos da un año bueno y dulce y todo el reino de Hashem que se revela en este mundo. Siendo que eso es el punto de toda esta época, desde Elul Tishrei que estamos haciendo esa boda, por eso también en el Yehudí tiene que haber esa entrega. Donde se destaca, donde se expresa, donde se revela esa entrega completa, en la tzedakah sin límites. Cuando una persona da tzedakah y da de sus pertenencias, de su dinero, y le da a otra persona necesaria, da tzedakah sin heshbonot, da tzedakah sin pensar mucho, esa tzedakah que nosotros estamos dando, esa caridad, esa bondad, esa generosidad, eso también hace midah que neged midah, que Hashem también, a pesar que Él no nos debe nada, Hashem también muestra su generosidad y le da a cada Yehudí y revela su reinado y nos manda un año bueno y dulce para todo el año. Y entonces eso es el punto principal de estos días. Basado a todo eso se entiende también por qué el pasuk es Ish lere'eyu umatanot laevionim. ¿Qué es lo que el pasuk quiere decir acá? Preguntamos en principio del shiur. ¿Por qué dice Ish lere'eyu que esta palabra no pertenece a la mitzvah de tzedakah? Una persona a su compañero. Matanot laevionim, la mitzvah de tzedakah. La respuesta es que acá la Torah nos está diciendo en qué manera uno tiene que dar tzedakah. Uno puede hacer matanot laevionim, sentir yo soy el grande, yo soy el dador, yo soy el rico. El otro, el pobre, no tiene un receptor. Y yo, el dador, estoy bajando para darle de mi nivel. Es como toda una relación de dador y receptor. Anticipa el pasuk y dice no, ish lere'eyu. Acá se trata de uno y compañero. Él es igual que yo igual que él. Así como él necesita de mí, yo necesito de él. Porque como dice el Midrash, cuando una persona da tzedakah, Kadosh Baruch Hu dice, mañana tu hijo va a necesitar salvación, y como vos salvaste a mi hijo, le diste tzedakah, yo voy a salvar a tu hijo. Quiere decir que la tzedakah es una dinámica de que cada uno en verdad es dador y receptor. Como en general Hasidut explica que la mitzvah de tzedakah es que en verdad no hay acá uno que merece, uno que no merece, uno que es pobre porque merece ser pobre, rico que merece ser rico, sino que en verdad que Hashem quiere que haya dador y receptor, y igual como el rico le hace bien al pobre, el pobre le hace bien al rico, que es toda la dinámica de Chesed que Hashem quiere que haya en el mundo. Por eso, Ish lere'eyu, darse de acá no de un lugar de yo, egoísmo, etc.
a pesar que es algo positivo, pero sigue siendo una especie de egoísmo, sino donde yo y vos somos en el mismo nivel, esa tzedakah que viene de un lugar de bondad y caridad sin límites, eso es lo que hace que también Hashem a nosotros nos da un año bueno y dulce, un iktivah vechatimah tovah shana tovah umetukah, la coronación de Hashem sobre Am Israel, Ifjar lanu nachalateinu, que Hashem elige en Am Israel. Entonces vamos a tomar esa decisión ahora que estamos en Parashat Re'eh, entrando en Shabbat Mevarachim Chodesh Elul, entre todas las cosas que vamos a fortalecer en ese mes, especialmente poner más énfasis en el tema de tzedakah, y no solamente tzedakah de dinero, como Rebbe habla siempre, hay tzedakah espiritual también, ayudar a otra persona, a enseñarlo, a acercarlo a Yahadut, a fortalecer el tema de Hakel. Estamos el final del año de Hakel, nos quedaron un poco de algunas semanas más, cada uno buscar cómo podemos juntar más Yehudim y ahí hablar de Torah y de mitzvot y de Avodat Hashem con alegría, y con eso vamos a seguramente tener que ese Chodesh Elul, Chodesh Arachamim, Hashem nos muestra su misericordia y que le dé a cada Yehudí una activá vechatimá tová shnat Geulah y Yeshua, que todavía en Chodesh Elul, ani le dodi vedodi li, encontrarnos con el rey en el campo, con toda la bondad y misericordia, con la Geulah Shlema, con Mashiach Tzidkeinu.